Hola, bueno, este es el último video de la práctica de R. Entonces vamos a comenzar primero viendo algunos trucos que les pueden ser útiles. El primero de estos trucos, ¿verdad? Tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, esto que nosotros estamos haciendo aquí se llama programación prompt. Si ustedes se van a la consola y dan clic en la consola, se van a dar cuenta que hay una barrita horizontal que se prende y apaga, ¿verdad? Que aparece y desaparece. Eso se llama el prompt. Y de hecho, todo lo que hemos hecho, todo hasta ahora en R, es lo que se conoce como programación prompt. Es decir, vamos corriendo en el prompt un comando a la vez. Porque cada vez que ustedes ejecutan algo en el script, el script es solamente algo que está ahí para ayudarnos. En realidad, lo que hace RStudio es que se lo lleva a la consola y lo ejecuta en la consola, pero lo hemos hecho línea a línea. Eso se llama programación prompt. Ok, entonces ustedes vieron que para crear un objeto, el símbolo de asignación es este que está aquí, ¿no? Que está en realidad compuesto de dos símbolos y puede ser fastidioso estar buscando esos dos símbolos siempre en el teclado. Bueno, si yo me vengo aquí al prompt de la consola, ¿verdad? Y le doy a Alt guión, aparece el símbolo. De hecho, fíjense todas las veces que aparece rapidito. Entonces, eso es un shortcut que es útil. Por ejemplo, si yo ahora le doy Enter a, en la computadora, me va a dar un error R. ¿Por qué? Bueno, porque estoy utilizando el símbolo de asignación para nada. Ok, ese era el primero. Otra cosa es que supongan que ustedes crean un objeto que tiene un título sumamente largo, un nombre muy largo, ¿verdad? Y que ustedes están tipeando el nombre, ¿verdad? Es decir, que vamos por aquí. Y ustedes, para no tener que tipear todo, ustedes pueden darle a Tab y de una, si hay solamente una opción, de una les va a dar, les va a terminar el nombre, R, o más bien en este caso RStudio. Por ejemplo, pero si estoy aquí y yo le doy Tab, existen diferentes opciones. Y entonces, que son, por ejemplo, en este caso, comandos. Entonces R me permite a mí escoger entre ellos. Por ejemplo, imagínense que es plot, que es el comando más importante en el R básico para graficar. Entonces, si yo me pongo en plot, de hecho, me da inclusive información sobre él. Entonces, si yo le doy clic aquí, termina con me termina de escribir el nombre. Fíjense que como es un comando, no solamente me escribe el nombre, sino los dos paréntesis que van luego de cualquier comando. Otra cosa es que si yo estoy en la misma palabra, le doy tabulador, pero además le doy función F1, función F1, de una aquí me aparece una descripción del help. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a darle tab, sí, ajá, por ejemplo, le damos en plot, para que nos aparezca la descripción de plot. Le damos función F1 y ahora me aparece, digamos, el help del plot. Como ustedes saben, eso también lo podían obtener ustedes si a plot antes le antecede el símbolo de interrogación. A veces ocurre que nos da diferentes opciones y escogemos la que nosotros queramos. ¿Sí? Ok. Bueno, tradicionalmente, cuando la gente aprende a programar, el primer programa que hace es un programa que básicamente lo que hace es imprimir, en este caso en la consola, la palabra hola mundo, hello world. Entonces, y antes eso involucraba algunas líneas de código, nunca fue algo complicado, pero veamos en R qué tan complicado no es esto. Fíjense que vamos a crear un objeto aquí que se va a llamar X. A ese objeto le vamos a asignar ¿qué? Le vamos a asignar estas dos palabras. Para asignar, para asignar texto, ¿verdad? A un objeto hay que incluir el texto que uno quiere entre paréntesis.
Entonces, si nosotros corremos esto y buscamos qué tiene adentro el objeto X, bueno, ya está. Ok, otra cosa interesante, importante, que es un error muy común, es que imagínense que yo corro esto hasta aquí, ¿verdad? Fíjense que es muy similar a lo que hice antes, pero si yo corro esto, vean, voy a correr nada más lo que he resaltado. Si yo corro esto, vean ustedes que en la consola me aparece un más. ¿Por qué? Porque R está esperando que yo le entregue algo más. Porque cada vez que uno utiliza unas comillas, deben estar pares de comillas, así como cada vez que uno utiliza cualquier tipo de paréntesis, también tienen que estar de a pares. La forma de solucionar esto, ¿verdad? Es que ustedes se vayan aquí a la consola, ¿verdad? Y ven que ahora el prompt aparece en la consola y que le den a la tecla escape y solucionan eso. Ok. Ajá, ok, bueno, hagamos algunas cosas más interesantes ahora. Vamos a crear un conjunto de objetos, vamos a crear un conjunto que se llama N0, que va a ser el tamaño inicial de una población. Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto en N0? Ya saben que para reclamarlo solamente tenemos que correrlo, es decir, es una población que inicialmente tiene un solo individuo. Vamos a crear un objeto que se llama lambda, veamos, ¿y cuánto vale lambda? Lambda vale 2. Y luego vamos a crear un objeto que en este caso es un vector que va a tener los números desde el 0 hasta el 10, ¿verdad? Si buscamos eso, vemos los números desde 0 hasta el 10. Ok, ¿para qué hemos definido todo este conjunto de objetos? Para hacer una simulación. Fíjense que lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto que se llama NT, que ese objeto que tiene adentro, tiene el resultado de multiplicar la condición inicial por lambda, que es la tasa de crecimiento, y esto que está aquí, que en francés se llama un circunflex, es un acento en francés, no sé cómo se llama esto en castellano, por cierto. Bueno, en R esto es una potencia, es decir, lambda lo estamos poniendo a la potencia t. ¿Se recuerdan? Que esto es la solución que llegamos por inducción matemática para el modelo de crecimiento geométrico. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser esta operación, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un escalar y esto es un vector. Es decir, tenemos lambda a una potencia que es un vector. Eso desde un punto de vista matemático no tiene sentido, pero desde un punto de vista de programación sí, y de hecho es muy útil porque lo que va a hacer es que va a hacer esta operación tantas veces como entradas tenga ese vector y la potencia va a ser igual a la potencia que está en cada una de esas entradas del vector. Entonces, si nosotros hacemos esto y vemos que hay dentro del objeto que acabamos de crear, lo que vemos es que son los diferentes tamaños de la población. Nosotros si queremos podemos, ¿cómo se llama? Podemos graficar esto utilizando el comando plot. Entonces, fíjense ustedes que si lo hacemos de esta manera, lo primero que ponemos es el eje de las X y después el eje de las Y. Si graficamos, obtenemos el resultado del crecimiento exponencial. Otra forma de graficarlo es utilizando este símbolo. Este símbolo en R lo que nos dice es que esta variable en función de esta otra. Esto es algo que vamos a utilizar mucho, que se utiliza mucho en R para construir modelos estadísticos y de Machine Learning. En, en este caso es equivalente al comando anterior. Obtenemos exactamente el mismo gráfico. Ok. Otra cosa útil en R es crear funciones. ¿Por qué nosotros podemos crear una función? Imagínense que hay algo que nosotros utilizamos múltiples veces en nuestro código y nos da flojera escribir una expresión explícita cada vez que lo vamos a utilizar, porque sabemos que lo vamos a utilizar múltiples veces. Cuando estamos en una situación así, lo que nos conviene es crear una función. Para crear una función, utilizamos el comando function. Vean ustedes que estoy utilizando el comando function para crear una función, ¿verdad? Que le estamos asignando a un objeto que se va a llamar crecimiento geométrico. Es decir, vamos a crear una función que se va a llamar crecimiento geométrico.
Luego del comando hay que poner entre paréntesis cuáles son los argumentos que utiliza esa función. Entonces, como esta es una función que lo que va es a simular el modelo de crecimiento geométrico, hay que ponerle las cosas que él necesita, que son las condiciones iniciales, el valor del parámetro y el tiempo en el cual quiero evaluarlo. Y luego ponemos unas llaves, ya ustedes saben, de a pares, y dentro de esas llaves ponemos el modelo y además se lo asignamos su valor a un objeto que vamos a llamar de esta forma. Si nosotros corremos esto, ya cargamos en R esa función. Por lo tanto, si la queremos utilizar, bueno, podemos asignarle valores a sus argumentos, ¿verdad? Estos tres son sus argumentos. Y ahora aquí, yo, para utilizarla, utilizo su nombre. Dentro de paréntesis pongo los argumentos que ella necesita, es decir, en este caso n0 va a valer 2, lambda va a valer 3 y el tiempo va a ser de 0 a 6. Y, y todo esto, los resultados de esto, ¿verdad? Lo voy a cargar en un objeto que se va a llamar de esta manera. Si corremos esto así, ahora nosotros podemos graficar, ¿verdad? Este nuevo resultado y obtenemos otra gráfica. Ok. Una última cosa que quiero hacer, ¿verdad? Es mostrarles que ya con lo que ustedes manejan se pueden hacer análisis. Fíjense, lo primero aquí es que por favor vayan a donde dice Files aquí y esto les va a decir dónde ustedes están, desde qué parte de su computadora R está trabajando. Yo considero que es una buena práctica que en el lugar donde ustedes quieren trabajar, si ustedes están ahí, es bueno que vayan aquí donde dice More, ¿verdad? Y lleguen hasta aquí y digan Set as Working Directory, ¿verdad? Eso ya estaba puesto así, pero siempre a mí me gusta volverlo a hacer para estar seguro de saber en qué carpeta estoy trabajando. Bueno, ok, una vez que estamos aquí, ¿verdad? Ustedes saben que yo les envié este archivo de Excel. Bueno, pónganse sobre él y denle con el mouse al botón derecho, perdón, ¿verdad? Con el botón derecho y donde, uy, a ver, no, botón izquierdo, disculpen, y denle aquí donde dice importar dataset, ¿sí? Ustedes, si hacen eso, se va a cargar, ¿verdad? La tabla, como se va a precargar, la van a poder, de hecho, lo que se va a hacer es que la van a poder visualizar. Entonces, una cosa que tienen aquí es cómo se va a cargar esta tabla y cada una de sus columnas, cómo R las va a definir. Le está diciendo que la primera columna la va a definir como una columna donde hay palabras y la segunda como un double. Un double es un tipo de variable de objeto en R que tiene doble precisión, o sea, es un número. Ustedes, si le dan a este triangulito, ustedes pueden cambiar el tipo. Por ejemplo, es lo mismo, podemos poner el numeric. Double también servía. Y lo importamos. Si ustedes lo importan, van a ver en R ya la tabla. Y por ejemplo, aquí tienen información. Lo primero que les dice que ustedes están visualizando las primeras, están visualizando los primeros ocho filas, pero que en realidad esta tabla tiene 25 filas y además tiene dos columnas. Las columnas en R siempre, es la buena práctica para trabajar en R, es que las columnas siempre son variables. Regresémonos al script. Ahora fíjense que voy a utilizar este comando que se llama attach. Y entonces, entre paréntesis, voy a poner el nombre de la tabla. Si yo hago eso, tiene la ventaja de que ahora las columnas que están en esa tabla, que son variables, están en la memoria inmediata. De puedo trabajar directo con ellos. Fíjense que si yo quiero hacer un análisis de varianza de esos datos, yo puedo utilizar este comando, que es Analysis of Variance, ¿verdad? Entre paréntesis, y le voy a decir que me haga un análisis de varianza donde la variable respuesta es la columna de observaciones y que las clasifique, el factor va a ser tratamiento y que todo esto lo haga con los datos que están en la tabla 3. Todo eso lo voy a asignar a un objeto que se va a llamar ANOVA, ¿verdad? Si yo corro esto y le digo a R ahora, con un comando que se llama summary, que me haga un resumen de los resultados que hay en ese objeto que se llama ANOVA, fíjense que ya yo obtengo una tabla de respuesta de un análisis de varianza donde aquí vemos
claramente que hay un efecto que es estadísticamente significativo, ¿verdad? Fíjense ahora que si yo quiero, por ejemplo, hacer unas pruebas de media entre los diferentes niveles de los tratamientos. Bueno, hay muchas formas de hacer esto y de hecho esto es simplemente una micro introducción. De esto vamos a ver muchas clases, pero ustedes se recuerdan, si yo quiero utilizar esta librería, voy a cargar una librería que se llama Agricolaje. Probablemente ustedes no las tengan, entonces si ustedes no tienen la librería, ya ustedes saben que lo que tienen que hacer es irse aquí, donde dice paquetes, ¿verdad? Después aquí donde dice instalar, y ustedes aquí escriben el nombre de la librería, ¿verdad? Y le dan instalar. Yo no lo voy a hacer en este caso porque ya yo la tengo instalada. Una vez que la tienen instalada, utilizan el comando library para cargarla. Y dentro de esa librería está este comando que permite hacer la prueba de medias honesta de Fisher. Entonces yo, aquí este comando, los argumentos de este comando es que sobre el objeto ANOVA que creamos, que ese objeto ANOVA es el producto de un análisis de varianza, haga pares de pruebas en función de los niveles que aparecen en la variable tratamiento, que las decisiones de esta prueba las haga con un alfa de 0,05 y que haga un ajuste para que no se infle el error tipo 1 de Bonferroni. Si nosotros hacemos esto y vemos que hay en este objeto, hay muchas cosas en este objeto, pero por ejemplo vemos que de una nos entrega a qué grupo pertenece cada uno de los tratamientos, que fíjense ustedes que en esa hay 5 tratamientos y además nosotros, ¿verdad? Utilizando este comando, inclusive nos los grafica de donde hay la mayor respuesta a la menor respuesta y los diferentes grupos que hay en ella. Entonces, con esto terminamos por hoy.